Escope, el director general de Petróleos Mexicanos. Señoras y señores, sean tan amables en ocupar sus lugares, por favor. Muchas gracias, buenos días. Muy estimados directivos, trabajadores, servidores públicos, funcionarios de Petróleos Mexicanos, muy estimados señores secretario de Energía y director general de Petróleos Mexicanos, señoras y señores de los medios de comunicación, señoras y señores, bienvenidos nuevamente todos ustedes a Los Pinos, la casa de todos los mexicanos. Los hemos convocado esta mañana para anunciar el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en aguas profundas del Golfo de México. Saludo con aprecio a los servidores públicos, a los trabajadores, a los directivos de Petróleos Mexicanos que hoy nos acompañan, especialmente a quienes han trabajado fuertemente en la investigación y en el desarrollo de estos nuevos proyectos de Petróleos Mexicanos en aguas profundas. Yo quiero reconocer el empeño de todos los trabajadores petroleros del país por impulsar el fortalecimiento de Pemex, que es, y con estos descubrimientos, seguirá siendo un pilar del desarrollo económico de México. Como recordarán, hace poco más de un mes, el 29 de agosto, anuncié que el Pozo Trión 1 realizó el primer gran hallazgo de un sistema petrolero en aguas profundas del Golfo de México. Hoy me da mucho gusto compartir con ustedes otra gran noticia para los mexicanos. Pemex ha hecho un nuevo descubrimiento de petróleo en aguas profundas del Golfo de México. En efecto, las perforaciones realizadas en el Pozo Supremus 1, confirmaron el potencial de otro yacimiento en la zona norte del Golfo de México. Este pozo está a 250 kilómetros al este de Matamoros, Tamaulipas, y a menos de 40 kilómetros al sur del límite internacional con los Estados Unidos. Además, ha sido un pozo especialmente complejo porque se ubica con un tirante de agua de 2.900 metros, casi 2.900 metros, y además ha perforado más de 1.100 metros debajo del lecho marino para alcanzar una profundidad total de más de 4.000 metros. Esto convierte a este Pozo Supremo en el pozo con mayor tirante de agua perforado por Petróleos Mexicanos hasta la fecha, el sexto pozo con mayor tirante de agua en el Golfo de México y el octavo pozo con mayor tirante de agua a nivel mundial. 2.900 metros, 2.874 para ser precisos, de profundidad del mar y otros 1.100 metros debajo del lecho marino. Todo ello demuestra el profesionalismo y la gran capacidad de los técnicos mexicanos y de nuestra empresa petrolera, para quienes no hay frontera demasiado lejana o demasiado profunda que no se pueda alcanzar. Esta es una muestra que me ha traído el director del aceite encontrado en el Pozo Supremo. ¿Qué grado es? ¿Qué calidad es? ¿Es ligero? No. Es ligero. ¿Es más pesado? Es más pesado que Trión, pero es ligero. Bien. Aún es crudo ligero, ligeramente más pesado que el encontrado en Trión, pero finalmente es de muy buena calidad. Con este nuevo hallazgo, amigas y amigos, con este pozo específicamente nada más, Pemex espera certificar nuevas reservas 3P, reservas probadas, posibles y probables, entre 75 y 125 millones de barriles de crudo. De confirmarse estos parámetros, en promedio de 100 millones de barriles, su probabilidad equivaldría como al 10% de la producción de Pemex al año encontrada tan solo en este pozo. Pero más importante que la cantidad de petróleo encontrada en ese pozo es que el yacimiento nuevo da mayor certidumbre de los recursos potenciales de esta área en el norte del Golfo de México. Es decir, gracias al descubrimiento del Pozo Supremo que anunciamos el día de hoy, este descubrimiento fortalece la enorme probabilidad y va en línea de confirmar lo que ya nos había indicado Trión y los estudios de sísmica, es decir, la existencia de un sistema
petrolero de enormes dimensiones en esa región precisamente de aguas profundas del Golfo de México. Solo que ahora se estima que la estimación que se tiene, si con el descubrimiento de Trión estimábamos esa zona entre 4,000 y 10,000 barriles de petróleo crudo, ahora esta estimación se movería de 4,000 a 13,000 barriles de petróleo, perdón, de 4,000 a 13,000 millones de barriles. Ese es el potencial de todo el sistema petrolero, que primero los estudios científicos y particularmente los estudios de sísmica y ahora los descubrimientos en el terreno, bueno, en el mar, nos están arrojando precisamente, nos están confirmando la existencia de un sistema petrolero de entre 4,000 millones y 13,000 millones de barriles. ¿Cuánto es esta proporción? Quiero aclarar que es una secuencia, obviamente toda ella orientada a la producción final de petróleo. Primero se hacen los estudios de investigación, se analiza precisamente el lecho marino a través de mecanismos muy sofisticados, principalmente de estudios de sísmica. Posteriormente se hacen perforaciones exploratorias, que es el caso de estos pozos. Posteriormente viene la confirmación de los yacimientos, posteriormente el desarrollo mismo de los sistemas de producción, y eso va arrojando diversos grados en la naturaleza de las reservas. Primero estamos hablando simplemente de una hipótesis, recursos prospectivos, como se ha llamado, es decir, la esperanza o la idea de que del lado del Golfo de México, en la parte mexicana, habría petróleo como se había encontrado ya del lado de Estados Unidos. Posteriormente, en la medida que se van dando pasos hacia la confirmación, se van clasificando reservas. En la medida que avanzan los estudios y se corroboran los descubrimientos corroboran los yacimientos, se avanza a reservas probables, luego se avanza precisamente hacia las reservas posibles, y una vez que ya se está desarrollando el yacimiento y se tiene plenamente confirmada su existencia y su dimensión, lo más razonablemente posible, se habla de reservas probadas. Las reservas probadas son 1P, las reservas posibles son 2P, las reservas probables son 3P. La dimensión más grande obviamente son las reservas probables, que incluye probadas, posibles y probables, las 3P. Son actualmente de alrededor de 42,000 millones de barriles de petróleo. Si se confirma la dimensión o el límite máximo probable de este potencial, 13,000 millones de barriles, quiere decir que las reservas 3P pasarían de 42,000 a más de 50,000, a 55,000 para ser precisos, 55,000 millones de barriles. Es decir, un aumento de una cuarta parte de todas las reservas posibles. Sin embargo, si el desarrollo continúa y se llegan a clasificar, como es nuestro deseo y como es el propósito, aunque ello tomará varios años, como reservas probadas de petróleo, quiere decir que este sistema petrolero que se está descubriendo, primero con el Pozo Trión y ahora con el Pozo Supremo, en aguas profundas del norte del Golfo de México, estamos hablando que de llegar a conformarse como reservas probadas en el tiempo, más que duplicarían las actuales reservas probadas de petróleos mexicanos. Es decir, si actualmente las reservas probadas de petróleo nos dan un horizonte de producción, si no hubiera desde luego la tasa de restitución de reservas que hemos alcanzado, de más o menos 10 años, este sistema petrolero en el Golfo de México nos daría otros 10 años por lo menos de producción petrolera en el momento en que llegara con su desarrollo a confirmarse que son reservas probadas, que insisto tomará mucho tiempo, es un proceso de muchos años, pero que duda cabe, pues es una gran noticia para todos los mexicanos. El descubrimiento pues de el Pozo Petrolero Supremo, a casi 2,900 metros de profundidad en el lecho marino y además de ello a 1,100 metros debajo del fondo del mar, fortalecerá aún más nuestras reservas de hidrocarburos, lo que permitirá a México mantener e incrementar la producción de petróleo en el mediano y en el largo plazo. Y no nos detendremos ahí, seguiremos trabajando en los 22 pozos que ya tenemos en aguas profundas, de ellos 15 han sido perforados durante esta administración.
así como en los nuevos que ya se están perforando para seguir aumentando las reservas de hidrocarburos del país en beneficio de los mexicanos de hoy y de mañana. Obviamente, ahora mismo se están desarrollando nuevas perforaciones exactamente en la misma área, todo con objeto de corroborar finalmente la existencia de este, pues no es un yacimiento, es un sistema completo, son varios yacimientos, a fin de corroborar la existencia de este gran sistema de petróleo en aguas profundas, en aguas ultraprofundas del Golfo de México. Con este hallazgo además se ratifica la estrategia y sus beneficios de exploración de hidrocarburos que se ha impulsado decididamente desde el inicio de la administración. Sabíamos muy bien que para mantener la solidez de Pemex era indispensable ir tras ese tesoro escondido en el mar, un tesoro de todos los mexicanos y que está en el subsuelo marino. Y es que precisamente allí, en aguas profundas, se dice así a las que tienen más de 500 metros de tirante de agua, y ultraprofundas más de 1.500 metros de tirante de agua, insisto, este pozo es de 2.900 metros de tirante de agua, es donde se estima que está casi la mitad de los hidrocarburos potenciales con los que cuenta nuestro querido México. Quiero señalar que para el gobierno tomar esta decisión significó desde luego un gran reto, pero también una gran responsabilidad histórica. Se requería de inversiones muy cuantiosas y la adopción de tecnologías extraordinariamente sofisticadas. Por ejemplo, mantener el pozo, una plataforma de perforación en aguas profundas, implica, por ejemplo, prácticamente amarrar esa plataforma con satélites, es decir, con GPS, geoposicionadores, que ubican permanentemente la plataforma y con diversos motores colocados a los lados de la plataforma se mantiene fija en un solo lugar para efecto de tener éxito en la perforación y operación de estos pozos de una magnitud descomunal que van pues casi 3 kilómetros hacia abajo, hacia el fondo del mar. Quiero señalar pues que invertir en la exploración y desarrollo de campos petroleros en aguas profundas es mucho más complejo y mucho más costoso que invertir en tierra o en aguas someras como las de la sonda de Campeche. Sin embargo, fue una decisión que tomamos conscientes de que era indispensable arriesgar y mantener a México en el primer plano de la producción petrolera mundial y para que el petróleo siga siendo una palanca del desarrollo económico con justicia que queremos los mexicanos. Ya otros países, desde luego, muchos, hay que decirlo, están extrayendo hidrocarburos en aguas profundas. México no se podía quedar atrás porque este gran potencial es nuestro y la única manera de aprovecharlo es, evidentemente, ir por él. Quiero subrayar que en la estrategia de aguas profundas hemos sido responsables en todo momento, invirtiendo en las mejores y más modernas tecnologías para disminuir los riesgos de exploración y, desde luego, tener mucho más éxito. Específicamente, Pemex adquirió una información sísmica de muy alta calidad, contrató 4 plataformas petroleras de última generación, entre ellas la Bicentenario y la Centenario, con capacidad de operar con tirantes de agua de hasta 3.000 metros de profundidad. Una de estas plataformas, que es la West Pegasus, es la que hizo el hallazgo del Pozo Supremo que hoy anunciamos. Cabe señalar también que la exploración en aguas profundas es solo parte del esfuerzo más amplio que hemos realizado con una visión estratégica para que Pemex se fortalezca y siga desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de México. Y por eso, en el gobierno que tengo el honor de encabezar, duplicamos la inversión en Pemex respecto de lo que había en 2006, una inversión anual, y los recursos destinados a la empresa rebasan ya el billón de pesos, es decir, el millón de millones de pesos. Promovimos una reforma energética en 2008 para que Pemex se fortaleciera, tuviera más rentabilidad, más competitividad, más eficiencia, fuera capaz de ampliar su capacidad operativa y financiera. Y gracias a todo este esfuerzo, desde luego gracias al apoyo decidido de los trabajadores petroleros, hemos mantenido la solidez de Pemex y hemos puesto, estoy cierto, las bases de un mejor futuro, no solo para la empresa, sino para todos los mexicanos. Lo dije hace unas semanas, cuando anunciamos el descubrimiento del éxito del Pozo Trión, y ahora lo reitero. Al inicio del gobierno recibimos una empresa cuya producción estaba en un peligroso declive.
Hoy dejaremos una empresa cuya producción no solo se ha estabilizado, sino que comienza a aumentar. Recibimos una empresa cuyas reservas caían dramáticamente porque tenía una tasa de reemplazo, una tasa de sustitución de reservas de alrededor del 40%. Eso ponía en riesgo la viabilidad y el futuro de la industria petrolera nacional. Hoy dejamos una empresa con tasas de restitución de reservas probadas de más del 100%, es decir, que de mantenerse esta tasa se asegura la permanencia en el tiempo de las reservas probadas de México. Recibimos una empresa que no exploraba con éxito, a pesar de los intentos que ya había hecho en aguas profundas. Hoy dejamos una empresa que está explorando con éxito creciente en aguas profundas. Me comentaba el director hace un momento que, por ejemplo, la perforación del pozo Trión, que es mayor el yacimiento de Trión que el de Supremo, pero la perforación de Trión es una de las perforaciones, probablemente uno de los yacimientos más grandes a ambos lados de la frontera, es decir, uno de los más grandes en el Golfo de México, si no es que el más, ¿no? Tiene potencial. El potencial, es decir, una vez que si se llega a confirmar, el potencial puede ser el mayor en tanto del lado mexicano como del lado americano, y eso evidentemente pues, le da una gran fortaleza a México. Quiero reiterar ciertamente, insisto, que estos descubrimientos tienen que ser corroborados con otras exploraciones, con otras perforaciones, con otras investigaciones científicas, pero lo que se ha hecho hasta ahora va en la línea de corroborar esta gran noticia. Estamos encontrando el mayor sistema petrolero que haya descubierto Pemex en muchos, muchos años, quizá décadas. En suma, amigas y amigos, hoy podemos afirmar que la industria petrolera es más eficiente, es más rentable, más competitiva, más viable. Eso no quita que tenga que seguirse en la modernización y en el proceso de eficiencia de Petróleos Mexicanos. Eso no quita que tengamos que maximizar sus ingresos, reducir sus costos. Eso no quita que tengamos que encontrar alternativas para poder operar con éxito en otras áreas de la industria de hidrocarburos nacional, por ejemplo en gas natural, donde a pesar de tener un gran potencial, también tenemos, por el propio crecimiento de la industria en el país, ya restricciones y momentos complejos en el suministro propio de gas. Necesitamos producir mucho más, podemos hacerlo, y eso requerirá el que los mexicanos pensemos cuál puede ser la mejor manera para que Pemex opere de manera eficiente en todas sus líneas de producción y de trabajo. Por lo pronto, señoras y señores, quiero reiterar mi felicitación a los aquí presentes, a los directivos y a los trabajadores de Pemex por este nuevo logro. Agradecerle mucho a las ingenieras y a los ingenieros que han trabajado pacientemente en el análisis de los estudios. Por acá están nuestros amigos de Pemex Exploración y Producción, al secretario de Energía, al director de Pemex Exploración y Producción también, Carlos. Agradecerles muchísimo lo mucho que han trabajado en el diseño de los proyectos, en la contratación de los estudios, en el análisis, que ha implicado no solo horas y horas, sino días, semanas, meses y años enteros, revisando puntos y colores en las computadoras, hasta sugerirle a los técnicos y a las plataformas los mejores puntos para perforar, porque le han hecho un gran beneficio a México. Aprovecho también para agradecerle a todos los trabajadores de Petróleos Mexicanos, a sus directivos, a sus empleados de confianza, a sus trabajadores, al sindicato, a su directiva, a todos los trabajadores de Pemex, por estos 6 años que han sido de grandes desafíos, pero también han sido de grandes logros. Han sido 6 años en que Pemex enfrentó retos muy preocupantes, básicamente el agotamiento del yacimiento de Cantarell y la consecuente disminución de producción petrolera como nunca la había registrado en el país, pero un reto que se superó. Yo diría que es una prueba superada porque finalmente Pemex supo recolocar y jerarquizar bien sus exploraciones, recuperar la generación o la restitución de reservas y finalmente recuperar la producción, y ahora entra con estos promisorios yacimientos que anunciamos, estoy seguro, a una nueva etapa. Yo le deseo éxito a esta gran empresa y a su gente, a la familia petrolera de México, y hago votos
porque el compromiso de invertir decididamente en Petróleos Mexicanos y de maximizar la operación de la empresa para generar valor, como es precisamente su misión, pueda seguir adelante en beneficio de México. Es importante que se profundice el proceso de reformas que en diversos ámbitos hemos emprendido en el país. Estamos en la oportunidad de aprovechar estas grandes ventajas que buenas noticias como esta nos dan, para que desde una posición de fortaleza podamos transformar o seguir transformando a México. Es importante que los cambios que México necesita se hagan ahora, en que no estamos en una condición apremiante o de crisis, donde los cambios se tienen que hacer a fuerzas y porque no hay alternativa, como está ocurriendo en otros países. México hoy tiene las condiciones de estabilidad, de crecimiento y de futuro promisorio que le permitiría precisamente ir más rápido en su crecimiento y con mayor justicia en su desarrollo. Así lo veo también para la empresa, impulsando cambios que permitan operar mejor a Pemex y maximizar en beneficio de los mexicanos que vendrán detrás de nosotros los enormes recursos nacionales, siempre en propiedad de todos los mexicanos. Así se logrará que la exploración y el desarrollo de campos, particularmente en aguas profundas, se haga cada vez más viable, que la producción, particularmente de gas natural, en específico con las nuevas tecnologías asociadas al llamado Shale Gas, pueda producirse en beneficio de una industria más competitiva, de una energía eléctrica más barata, en beneficio de mejores satisfactores para los mexicanos. Sé que este es el camino y deseo con toda sinceridad que Pemex siga apuntalando su posición para recuperar el sitio de ser una de las principales empresas petroleras del mundo y ser un motor de progreso, motor para el progreso de nuestro país. Así que, pues muchas gracias a todos, transmítanle mis saludos a todos los trabajadores y a todos los empleados de la empresa, con mi gratitud y mis mejores deseos para el futuro de sus familias y para el futuro de Pemex y de México, gracias a esta gran empresa nacional. Muchísimas gracias.